Y casi en tiempo de Navidad, Metrópolis con ustedes. Estamos en el penúltimo mes del año. Como siempre, gracias a la familia López Olivier por permitirnos estar aquí. También gracias a todas las personas que le envían sus mensajes a la Mujer Seguridad y a Tayana Mora Ramis por sus excelentes colaboraciones. Señores, y esta semana el periódico Listín Diario comenzó a publicar papeles que tienen que ver con las declaraciones, la admisión de culpabilidad de un regidor y de un general en relación con el narcotráfico, cómo funcionaba esa red. La red de Yeyea funcionaba desde un resort en Puerto Plata. El océano Atlántico le servía como guarida y la pregunta es, ¿cómo durante tanto tiempo ninguna autoridad se enteró de lo que estaba ocurriendo ahí? ¿Cómo no se enteraban cómo llegaba el cargamento? ¿Cómo lo colocaban en la lanchita que se llamaba el Fantasma? Y cómo a través del mar la llevaban a una embarcación mayor para depositarla en el estado de la Florida. Es importante destacar que no es una especulación, sino que los dos se declararon culpables de ser parte de una red extraordinaria que llevó a los Estados Unidos una cantidad muy importante de cocaína. Así estamos, así casi finalizamos el año con este caso, con el detalle de que no es desde aquí, desde la República Dominicana, que se investigan los casos y se detectan a los responsables, sino que es el hermano mayor que nos da la orden. Tenemos a la Mujer Seguridad ahora, no se la pierdan. Seguimos con Metrópolis. Hola amigos de Metrópolis, yo soy Carolina Ramírez, Mujer Seguridad, y qué placer estar otra vez con ustedes. Y les traigo algo calientito, gracias a nuestros queridos amigos de ADESIN, la Asociación Dominicana de Empresas de Seguridad. Sí, y es que han preparado este informe sobre la seguridad privada en la República Dominicana, elaborado por Analítica, esta empresa de inteligencia económica y estrategias de negocio. Y les voy a compartir unos datos interesantísimos. Este estudio que han preparado para ADESIN, y vamos a enterarnos cómo está la situación de la seguridad en el país y en la región. Y en lo que queda del año voy a ver si les comparto algunos datos que actualizan la situación de la seguridad ciudadana. Entonces, vamos a entrar en materia. Según este informe, el país es mucho más seguro, es uno de los más seguros de la región. Y en efecto es así. Pero los niveles de inseguridad se han incrementado luego de la pandemia, o sea, en el actual gobierno. De hecho, 4 de cada 10 personas se sintió más inseguro en el 2022 versus el 2021 en el lugar donde viven. Y la delincuencia es el principal problema que preocupa a los dominicanos. El 66% lo dice así. Bueno, y eso lo dice la encuesta en hogar desde el año 2014. O sea, y se repite cada vez, según la Oficina Nacional de Estadística. En los hogares, instalar cámaras y alarmas es la medida que más utilizan para controlar, incluso más que un vigilante, según este informe. En materia de seguridad estatal, hay insatisfacción y desconfianza de las autoridades competentes para ayudar. De las personas que tuvieron un robo en su vivienda, solo el 30% lo denunció y solamente el 22% de los que denunciaron quedó satisfecho con el servicio de las autoridades. El 65% entiende que las autoridades no hubiesen hecho nada. Bueno, yo soy discalcúlica, pero si solo el 30% denunció y de ese 30% solo el 22% quedó satisfecho, saque usted la cuenta. El Estado dedica el 10% del presupuesto nacional a la estructura de seguridad. Y de esto, el 30% se invierte en la policía y el 911.
y tenemos 39,000 uniformados, es decir, un 0.4 del Producto Interno Bruto. En las semanas siguientes vamos a estar viendo cómo está la seguridad privada en el país y vamos a ver qué porcentaje de personas trabaja en la seguridad privada con relación a las que trabajan en la seguridad desde el sector público. Y también vamos a descubrir por qué en Arroyo Hondo ahora están instalando tantas verjas eléctricas. ¿Será que las están regalando o es que adelantaron los descuentos del Viernes Negro o es que han aumentado los casos de asaltos o no sé, o robos si no nos hemos enterado? Bueno, cualquier cosa usted me lo comenta en las redes en @mujerseguridad. O si no, bueno, seguro Carmen y el general nos comentarán ahora después de la pausa. Siga aquí en Metrópolis que con el comentario de Carmen y el general Guzmán Fermín posiblemente encontremos algunas respuestas. Desde el corazón de nuestras aduanas, el comercio fluye gracias a la entrega de miles de dominicanos que trabajan arduamente para abrir las puertas a una nueva era de oportunidades. Oportunidades de crecimiento que se viven en cada rincón del país. Lo que empezó como una nueva ley de aduanas fue tan solo el primer paso en una serie de iniciativas que hoy nos convierten en el enlace estratégico entre nuestra región y el resto del mundo. De la mano de una gran visión y liderazgo, nos convertimos en el nuevo hub logístico de la región, activando la economía, creando oportunidades y entregándolas a aquellos que, como nosotros, trabajan todos los días por el futuro de nuestro país. Porque son esas pequeñas victorias, esos grandes logros y esos momentos inolvidables los que nos motivan a seguir trabajando, evolucionando y transformando nuestras aduanas para construir esa República Dominicana con la que todos soñamos. Nos inspiramos en grandes ilusiones, forjando comunidades vibrantes y productivas. Con cada vuelo, impulsamos el crecimiento del país y de su gente. Redefinimos el turismo para crear experiencias memorables. Mejoramos la calidad de vida de nuestras comunidades. Trabajamos para cuidar nuestro hermoso planeta. Juntos, nos esforzamos para vivir la magia única de Punta Cana. Nuestro legado continúa en Grupo Punta Cana, transformando sueños en realidades sostenibles. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino
lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana. Trabajando por una estabilidad que se siente. Y tal como dijimos al inicio del programa, la entrevista del día, de la noche, de la mañana de hoy es al general Guzmán Fermín, ya como miembro de la dirección política de la Fuerza del Pueblo. Vamos a hablar de seguridad, vamos a hablar de persecución, vamos a hablar de microtráfico y vamos a hablar de reforma policial con una persona que tiene amplia experiencia. No es muy amado por los medios, el hombre, bueno, a usted le tienen unos nombres realmente no agradables, pero la verdad que usted fue el mayor exponente de la mano dura en este país. Bienvenido, así comenzamos, no se preocupe. Muchas gracias, doña Carmen. Aquí yo muy orgulloso de estar aquí en Metrópolis, porque realmente la misión fundamental de cualquier policía es proteger a los que viven en la metrópolis. Es darle seguridad y protección a la metrópolis. De hecho, la palabra policía es seguridad en la ciudad. Viene de politeia, del griego politeia. Y yo me siento muy complacido de compartir con usted. Me gusta que usted dice la obligación de la policía. ¿Usted se siente orgulloso de ser policía? Demasiado orgulloso. Yo amo la policía. Y si me preguntaran a mí, a los amigos televidentes, que en estos días en una charla que dicté, una conferencia que dicté en Sabana Iglesias, me preguntaron que desde cuándo yo era policía. Y yo le respondí, de nacimiento. desde el vientre de mi madre. Cuando yo fui gestado, desde que fui un embrión en el vientre de mi madre, yo era policía. Porque los genes que yo tengo, desde mis abuelos, mi padre, mis tíos, mis primos, todos que fueron policías y miembros de las Fuerzas Armadas y la policía, yo soy policía. ¿Por qué se ha desacreditado el oficio? ¿Y qué nos dice de la reforma policial? ¿Podría resucitar el prestigio que usted dice que ha tenido la policía y por eso se siente orgulloso? ¿O es un mito que la policía no sirve para nada? Que eso está lleno de, bueno, de todo lo que dicen que está lleno. Bueno, primero, la policía en cualquier parte del mundo, los que la integran, es una expresión total de la misma sociedad. Porque los policías vienen de la sociedad. Es vamos a decir, si se puede decir, una etnia de la misma sociedad. Por lo tanto, si una sociedad está corrompida, también podemos tener policías corrompidos. Una expresión de la sociedad. Y la mayoría de los policías vienen de los barrios, vienen de los estratos humildes de la sociedad, con una educación particular, una formación particular, un sentimiento particular. Por lo tanto, es una expresión de la misma sociedad. Pero sí, la policía es rescatable, como cualquier institución. Ahora, ¿qué pasa con la policía en cuanto a la reforma policial? Su pregunta que usted hace con mucha propiedad. La policía lo que requiere, esencialmente, no es un cambio de uniforme. Con eso no va a cambiar la policía. Tampoco requiere un cambio de nombre del director general, porque que era ahora jefe de la policía. Tampoco eso va a cambiar la policía. Tampoco va a cambiar los rangos de la policía. Lo que cambia a la Policía Nacional para llenar las expectativas de la sociedad
es un cambio cultural, es un cambio de mentalidad de la institución. Y eso se logra con un proceso gradual, planificado, en las aulas, en la formación, en el entrenamiento, como lo hicieron con nosotros. Yo soy una expresión viva de lo que es un cambio cultural. ¿Usted hizo carrera en la policía? Claro. A pesar de venir con marca policía en su ADN. Y les voy a decir por qué. Cuando yo ingresé a la Policía Nacional, en los principios del año 80, en esa época, la formación nuestra era una formación de una policía eminentemente represiva, donde el comunismo era el peor enemigo de las Fuerzas Armadas de la Policía Nacional, porque era el enfrentamiento de la Guerra Fría. Había unos letreros en la policía Donde eso? decía, Yo me acuerdo. soldado, ni policía, decía soldado, el comunismo es tu peor enemigo. Es una realidad, yo lo leí. Y los cuarteles policiales eran pintados de verde olivo. Éramos militares, una formación militar, formado, obviamente también por los Estados Unidos, para combatir el comunismo, que era un enfrentamiento bipolar entre la Unión Soviética, o sea, la Unión de Repúblicas Socialistas, Soviéticas Socialistas, y los Estados Unidos. Luego, ya en los años 86, yo recuerdo 87, ya los Estados Unidos habían cambiado su política cuando los gobiernos de América Latina, aunque recordemos también que antes, en esa época, los años 80, 90, eran dictaduras militares. En toda América Latina. Claro. Eran dictaduras militares. Después eso fue cambiando gradualmente a democracias. Y así también fue cambiando la policía. Ya no era una policía al servicio del Estado para reprimir a los comunistas y la persecución ideológica, y cambió entonces a una policía que iba a proteger a los ciudadanos, que es distinto. ¿Existió una época de protección a ciudadanos de parte de la policía? Después de eso, ¿cómo cambió? ¿Cómo cambió? Yo recuerdo, doña Carmen, de que había un programa de asistencia de formación policial llamado EasyTap. Claro. Y yo como segundo teniente en el año 86 empecé a tener formación de esos cursos. Y yo le decía ¿Los miembros del Poder Judicial participaban? Bueno, me entero ahora. O sea, Sí. Después sí, pero en esa época yo no sabía. Y un día le pregunté a un profesor nuestro, que fue un jefe de la policía en un condado de Estados Unidos. Yo, profesor, ¿por qué usted no le enseña lo que ustedes no están ahora mostrando a los generales, los coroneles nuestros? Dice, no, teniente, con ustedes ya ellos no tienen la capacidad para transformarse tan rápidamente, porque ya se van. Ustedes son los oficiales que dentro de 20 años van a ser una nueva policía. Y yo pensaba, bueno, 20 años, eso es mucho tiempo. Cuando uno está más joven. Óigame. Y pasó tan rápido. Claro. Pasó demasiado rápido. Entonces nosotros fuimos transformados por ellos mismos a una policía de atención al ciudadano. Pero eso fue gradual, no fue de la noche a la mañana. Pasaron 20 años. Entonces, cuando llega, primero la ley orgánica de la policía, que sé que usted no está muy de acuerdo con No, ella. en absoluto. Me sé su discurso. Sí. Pero cuando llega este momento, que en el programa de gobierno del partido oficial está mejorar la ley orgánica, pero llega la matanza en Villa Altagracia y entonces deciden la reforma integral de la policía, pero no buscan a los veteranos de la policía, y eso siempre me ha llamado la atención. Sí. ¿Usted hubiera participado en una especie de consejo policial en procura de la reforma? Pero claro que sí. ¿Y por qué no se ha hecho eso? Porque no nos han contactado. Porque a pesar de que yo formo parte y ser miembro de un partido político, porque eso es mi derecho constitucional, para que estemos claros, eso no quiere decir
de que yo tenga un interés particular. Cada vez que yo doy una opinión, doña Carmen y amigos televidentes, que yo emito una opinión, un criterio, en el aspecto de la Policía Nacional, lo hago desde la perspectiva eminentemente profesional, no partidaria ni política. Porque yo siempre he expresado de que el peor servicio que se le puede hacer a la nación es politizar el tema de seguridad pública y ciudadana. Porque es un tema nacional. Pero entonces dígame, ¿cómo usted está monitoreando la reforma policial? ¿Cree en ella o tendría otra opción para la reforma en la policía? Yo creo en ella y es necesaria. Pero ¿por qué ha fallado las reformas que se han hecho en la Policía Nacional? Y yo no estoy de acuerdo con lo que dicen que la policía no quiere reformarse. Es que no le han dejado reformar. Por general, ¿cómo pero no que, se va, exacto, no se va a reformar pero sola. ¿cómo que no se va a dejar reformar? Claro que sí. ¿Por qué? Porque los políticos son los que no han dejado reformar a la policía. Porque no ha habido continuidad de Estado en las políticas de reforma. Porque, sé yo, en la iniciativa del Plan de Seguridad Democrática del presidente Leonel Fernández en el año 2004, se planteó otra vez la reforma de la policía. El primer programa era la reforma y modernización de la Policía Nacional. Reitero, es un proceso gradual de 15 años, 14, 15 años. Pero a los 8 años de ejecución, 7 años de ejecución, 7, 8 años, cuando vino otro gobierno, la dejó de lado y buscó otra reforma, otro plan. Por lo tanto, ese no llegó a término. Empezó con otro plan. Entonces no se pudo ver el efecto. Resultado. Okay. O sea, después vino otro gobierno, este gobierno, y cambió el plan de reforma para otro plan de reforma que tenemos ahora. Y este plan de reforma, si no hay una continuidad de ese plan en el futuro, también va a fracasar, va a naufragar, porque no le dan tiempo para que el efecto sea medible, sea perdurable y se llegue a ver resultados positivos de ese plan. Antes de la pausa y de hablar de delincuencia y de seguridad, ahora que usted está en la dirección política de la Fuerza del Pueblo, ¿usted estaría de acuerdo con el voto de los policías y de los militares? Absolutamente de acuerdo con el voto militar y policial. Hacemos una pausa y regresamos con el general Guzmán Fermín. Adelante. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, trabajando por una estabilidad que se siente. Desde el corazón de nuestras aduanas, el comercio fluye gracias a la entrega de miles de dominicanos que trabajan arduamente para abrir las puertas a una nueva era de oportunidades. Oportunidades de crecimiento que se viven en cada rincón del país. Lo que empezó como una nueva ley de aduanas fue tan solo el primer paso en una serie de iniciativas que hoy nos convierten en el enlace estratégico entre nuestra región y el resto del mundo. De la mano de una gran visión y liderazgo, nos convertimos en el nuevo hub logístico de la región, activando la economía, creando oportunidades y entregándolas a aquellos que, como nosotros, trabajan todos los días por el futuro de nuestro país. Porque son esas pequeñas victorias, esos grandes logros y esos momentos inolvidables los que nos motivan a seguir trabajando, evolucionando y transformando nuestras aduanas para construir esa República Dominicana con la que todos soñamos.
Además, General Guzmán Fermín, esa forma de votar, de participar electoralmente, militares y policías, es una expresión de hacer sincera la vocación por la política, porque en las familias, y eso es una anécdota vieja aquí, si el general dice aquí se va a votar por Carmen, todos van a votar por Carmen. ¿Cómo usted canalizaría esa idea de que ustedes deben votar? ¿A través del partido o a través de sus intervenciones? ¿Cómo usted lo haría? Si hay una profesión en el Estado que se acerca más a la política, es la policía. Y reitero otra vez, Pero usted está desmitificando eso. politeia es orden en la ciudad. Policía viene de ahí. Política viene de ahí, de la polis. Pero entonces eso me asusta, porque si la policía es política, cuando le corresponda un mandato específico, esos policías entonces van a atacar a lo contrario. No necesariamente. Cuando usted le da formación, entrenamiento y doctrina, porque en esto tiene que haber doctrina, doctora, doctrina. Cuando diga, bueno, los policías, los militares pueden votar, ejercer el voto, porque en el fondo cada quien, óigame, ahora mismo, cada quien tiene su preferencia política a lo interno, uno que uno no la expresa, pero la siente, y su familia también. De manera que es una sinceración. Pero se fastidió la fuerza del pueblo porque si nunca, nunca antes habían estado mejor los policías, dice el presidente Abinader. No, jamás en la vida. Y le paga $500. Jamás en la vida. La vez que mejor han estado los policías y los militares ha sido con don Joaquín Balaguer y en los gobiernos del doctor Leonel Fernández. Ahora mismo aumentan los salarios, es cierto, exacto. Claro que sí, hay que reconocerlo. No podemos ser mezquinos en eso, amigos televidentes. Pero ¿qué pasa? Que el aumento de los precios de la canasta familiar, la inflación, la no indexación salarial, se come el poder adquisitivo. No solamente de los policías y los militares, sino también de todos los empleados públicos y privados. General, hay un detalle delicado. Pero sí quiero decir, sí, doctora, de que la sociedad nuestra, en el año 1900, 1800 y tanto, en 1900, los militares y policías votaban en esa época. Sí, es cierto. Votaban, ejercían el voto. En América Latina, las únicas dos naciones, o hay más bien dos naciones que no votan. Después toda América Latina ejercen el voto, en Chile, en Honduras, en El Salvador, en Nicaragua, en Argentina, en Colombia, en Venezuela, en Costa Rica, en Guatemala. Entonces es una ficción. Y nosotros, ¿por qué no podemos votar? Si antes votábamos. Entonces es una ficción. Es un mito. La neutralidad de las Fuerzas Armadas y de la policía. Yo no puedo decir que sea una ficción, porque somos obedientes al poder civil legalmente constituido. Y por eso hablo de doctrina, doctora. Los militares y los policías tenemos doctrina y somos obedientes al poder civil. Lo que sí, yo estoy de acuerdo con el voto militar y policial, lo que no estoy de acuerdo con la propaganda o el proselitismo dentro de los cuarteles. Que en este gobierno se ha hecho proselitismo. En campañas electorales hay evidencias, y están los videos en las redes sociales y en televisión, de militares activos, generales activos, actualmente activos, haciendo campaña dentro de los cuarteles, echando combustible para hacer caravanas proselitistas, y además de eso, usando los vehículos así. Entonces, eso es proselitismo. Ahora, lo que no se debe hacer es proselitismo, por sí tener el derecho al voto. General, hay un tema que antes era especulación. Y las personas, políticos, personas con medios de opinión, de comunicación, cuando lo decían, se pensaba que era una fantasía, que era lo relativo a la narcopolítica. Hubo emblemáticos narcotraficantes aquí,
con otro estilo que los diputados, que los regidores, que se lo atribuían. Yo decía en una ocasión que cada narco tenía su político y cada político tenía su narco, antes de que los narcopolíticos ocuparan curules, regidurías y tuvieran rangos. ¿Qué usted opina de la narcopolítica? ¿Llegó el momento de tener el dinero del narco interviniendo los poderes del Estado en este país? Hace tiempo de que eso está ocurriendo en la República Dominicana. Y no es nada nuevo, porque eso ocurrió en México. Primero en Colombia, después en México. Hoy tenemos el caso de Ecuador. Y eso va a ocurrir en la República Dominicana, como está ocurriendo actualmente. Y si ahora mismo no hay actos de violencia extrema que conmocionen a la sociedad, como pasó con el caso de Figueroa Agosto, cuando los asesinatos en la Francesa, en el Carrefour, que conmocionaron a la sociedad. Yo era jefe de la policía cuando eso. Que él llegó incluso a tener la osadía de llamar a la Z-101 y ofrecer $1 millón por mi cabeza a cualquiera que me matara. ¿Y por qué? ¿Por qué lo hizo Figueroa Agosto? Porque hay muchos desbocados que andan por ahí sin saber lo que es la historia. Pero al contrario, le decían que usted lo protegía. Que me vinculan a mi Figueroa Agosto cuando yo fui que lo apresé junto con el equipo del FBI, la DEA y la DNCD nuestra. Lo apresamos en Puerto Rico por información nuestra. Y si él ofreció $1 millón por mi cabeza, y después por la de Rosado Mateo y del jefe de la policía de Puerto Rico, es porque lo estaban persiguiendo, no protegiendo. No sé si puedo entender. Si ahora aquí no existe una conmoción social producto del combate al narcotráfico, es por eso mismo que no se combate. Ahora mismo se están agarrando muchos cargamentos espectaculares de droga. Muchos, es verdad. Ciertamente. Primera vez en la historia, ciertamente. Pero no vemos desmanteladas las estructuras organizacionales de esos carteles. General, usted escribió en su columna cómo funcionan los puntos del microtráfico. Sí, claro que sí, claro. Y no pasó nada en el país. No. Y yo no acabo de entender cómo se incautan toneladas, pero cómo sigue prosperando el microtráfico. ¿Por qué ocurre eso? Para concluir con la idea anterior, vemos cargamentos del macro, porque hay dos cosas. Una cosa es el macrotráfico y otra es el microtráfico. Usted me está preguntando ahora del microtráfico. Pero es que el macro deja un poquito. Por ahí, por eso mismo. Es que son dos cosas distintas. Aquí se está combatiendo grandemente el macrotráfico, pero no el microtráfico. Lo que afecta a la República Dominicana, amigos televidentes, es el microtráfico, que es el que se queda aquí, el que se distribuye en los barrios dominicanos, que afecta a la juventud dominicana. Pero el macrotráfico, esos cargamentos que agarran de 1.000 kilos, 2.000 kilos, 10 toneladas de cocaína, eso le beneficia a los Estados Unidos, a Europa, donde van esos cargamentos. Pero aquí no le afecta nada en eso. General, cada vez que detectan esas cantidades extraordinarias envueltas, camufladas en plátanos, en bananos, en asuntos de porcelana. Tiene mucha creatividad. Entonces, mi pregunta es, ¿tiene que existir un lugar donde preparan esa droga? Como ha pasado ahora con el Risor en Puerto Plata. ¿Y por qué eso no se detecta? ¿Por qué nunca descubrimos dónde están esos almacenes, esos lugares de acopio y de recepción del material? Complicidad, porque las Fuerzas Armadas y la policía y las unidades antidrogas internacionales también tienen inteligencias desarrolladas para eso. Y hay que tener una compartimentación de inteligencia entre las agencias que combaten el narcotráfico. En este caso, el macrotráfico. Pero 2 años estuvieron embarcando desde las costas del Atlántico y no pasó nada. Generalmente, para ser honestos y muy sinceros, siempre el narco tendrá una ventaja sobre nosotros.
Por dos motivos. Vamos a ver. Una, siempre viven inventando. Es como el virus. El virus... Para resistirse. Exactamente. Usted le pone un antibiótico y el virus va concomitantemente con el antibiótico desarrollando una resistencia al antibiótico y creando otra manera de cómo se hace el antibiótico para infectar a la otra persona. Ese es uno. Siempre tiene una creatividad. Hasta que las agencias antidrogas detectan ese sistema y lo atacan, lo combaten. Y la otra es la ley. Los gobiernos tienen que circunscribirse a lo que es la ley, al aspecto legal, porque si no, no hay manera de cómo someter a la justicia. Ellos transgreden la ley. Si ellos cruzan la frontera de un país a otro, pasan ilegalmente, no hay problema, pero las autoridades no pueden entrar a un país a perseguir a ese narco. No sé si me voy a entender. Sí. Si yo voy con una lancha mía, ellos de República Dominicana y traspasan el umbral del límite territorial de Estados Unidos o de Venezuela o de una isla del Caribe, yo no puedo entrar ahí porque... O la frontera, si van ellos pasan a Haití, yo no puedo entrar con autoridad a Haití. ¿No sería mejor despenalizar esto? Legalizar el tráfico, la distribución, como un negocio cualquiera. Hubiera sido interesante, pero yo en lo personal, que he vivido, he sufrido ese combate contra el narcotráfico, yo diría que más daño le hace a la sociedad despenalizarlo que penalizarlo. En lo personal, yo me inscribo en seguir combatiendo, aunque es una guerra que está ahora mismo se está perdiendo, sí, realmente, lamentablemente. ¿Qué siente un policía, como usted dijo, que se siente, su esencia es de policía, ver involucrado a un general con la hoja de servicio del general que está involucrado ahora en este escándalo de tráfico? Y él se declaró culpable. ¿Cómo se sienten ustedes? Nada más ustedes sí me dio como grima, o sea, me dio un espanto. Realmente, primero me da pena por él, yo lo conozco. También éramos tenientes juntos, la policía. Y además, sobre todo, vergonzoso, una vergüenza que haya ocurrido eso. Sobre todo cuando salió en la prensa que él estaba involucrado, yo primero no lo creí. Para mí fue de incredulidad. Eso me dijeron otros compañeros. Incredulidad. Y bueno, cuando se quedó culpable, fue de asombro. Caramba. Si se declaró culpable, es por algo. Y yo estoy seguro, si él se declaró culpable, vendrán otros militares y policías de alto rango involucrados. Y qué bueno. Y yo me alegro. Porque ya llegó el tiempo de que todos aquellos que estén involucrados en el tema, sobre todo del narcotráfico, de las autoridades, de cualquier tipo de autoridades, en este caso hablo de la policía, sean sometidos a la acción de la justicia y extraditados a los Estados Unidos si necesario. General, algunos se atreven a decir que el bienestar económico de muchos miembros de la policía y de las Fuerzas Armadas tiene que ver con esos negocios ilícitos, que con lo que ustedes ganan y con las ventajas que pueden tener después que se retiran, no es posible tener la opulencia que algunos exhiben. ¿Qué usted nos dice al respecto? Sí, es cierto, pero también ocurre eso en las Fuerzas Armadas, ocurre eso con periodistas, ocurre eso con empresarios, ocurre eso con jueces, fiscales, porque ahora mismo la sociedad está absolutamente permeada con el tema del narcotráfico. Y ese es un gran problema que tenemos que trabajar grandemente para que no nos ocurra como está ocurriendo ahora mismo en Ecuador, que cuando el gobierno está tratando de manera decidida a combatir el narcotráfico en todas sus vertientes, miren cómo está ahora mismo Ecuador. Se nos ha quedado el asunto de la seguridad y nos están haciendo señas, pero en estos segundos, ¿estamos seguros? ¿Más seguros que nunca? No. No, bueno, para contestar en pocos segundos,
invito a que los amigos televidentes busquen la última encuesta de esta semana, salió el lunes, este lunes, de hace de media, donde dice que la principal preocupación de los dominicanos, de los ciudadanos que viven en República Dominicana, es la inseguridad ciudadana. El segundo, muy lejos de ahí, es la economía. Después viene el costo de la vida y después viene el desempleo. Y sumado, economía, desempleo y el costo de la vida, los tres sumados no llegan a superar el tema de la inseguridad ciudadana. Y antes de que Smerly nos corte, cuando usted era jefe de la policía, se le denunció por las muertes y por los intercambios de disparos. Sin embargo, ahora prácticamente estamos aceptando eso. ¿Qué usted nos dice? En nuestra gestión, como en cualquier gestión de cualquier director general de la policía, lamentablemente siempre ocurrirán hechos como estos, porque el deber de la policía constitucional, deber constitucional, en el artículo 255 de la Constitución de la República, la primera prioridad de la Policía Nacional es defender a los ciudadanos de los violentos. Cuando agreden a la Policía Nacional, está el deber de la policía de defender a un tercero, que es la sociedad, a su compañero o en defensa propia. O sea, ahora, cuando han habido excesos de la policía, que han ocurrido, están ocurriendo y ocurrirán siempre, en cualquier parte del mundo. Miren ahora como lo que pasó en Brasil, ahora mismo, eso fue un desastre. Eso pasa en Estados Unidos también, eso pasa en Europa también, en toda parte del mundo. Ahora, cuando ha ocurrido estos casos y en nuestra gestión, todos esos casos de exceso de la policía fueron plenamente investigados con el Ministerio Público y traducidos a la acción de la justicia. Muchísimas gracias, General Guzmán Fermín. Nos debe otro Metrópolis. Ustedes se quedan ahora con Tayana Mora Ramis y su Ready para exportar. Desde el corazón de nuestras aduanas, el comercio fluye gracias a la entrega de miles de dominicanos que trabajan arduamente para abrir las puertas a una nueva era de oportunidades. Oportunidades de crecimiento que se viven en cada rincón del país. Lo que empezó como una nueva ley de aduanas fue tan solo el primer paso en una serie de iniciativas que hoy nos convierten en el enlace estratégico entre nuestra región y el resto del mundo. De la mano de una gran visión y liderazgo, nos convertimos en el nuevo hub logístico de la región, activando la economía, creando oportunidades y entregándolas a aquellos que, como nosotros, trabajan todos los días por el futuro de nuestro país. Porque son esas pequeñas victorias, esos grandes logros y esos momentos inolvidables los que nos motivan a seguir trabajando, evolucionando y transformando nuestras aduanas para construir esa República Dominicana con la que todos soñamos. Nos inspiramos en grandes ilusiones, forjando comunidades vibrantes y productivas. Con cada vuelo, impulsamos el crecimiento del país y de su gente. Redefinimos el turismo para crear experiencias memorables. Mejoramos la calidad de vida de nuestras comunidades. Trabajamos para cuidar nuestro hermoso planeta. Juntos, nos esforzamos para vivir la magia única de Punta Cana. Nuestro legado continúa en Grupo Punta Cana, transformando sueños en realidades sostenibles. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos.
Banco Central de la República Dominicana, trabajando por una estabilidad que se siente. Muy buenas amigos de Ready para Exportar, yo soy Tayana Mora de Next Consulting. Hoy vamos a hablar de un tema apasionante, interesante, porque tanto en los negocios como en nuestra vida, el contribuir, el dar, el poner nuestro granito de arena para que nuestro país, para que nuestro entorno sea mejor, es buen negocio, pero también es una acción social importante. Vamos a hablar de un nuevo proyecto de red de filantropía y tenemos con nosotros una voz muy autorizada para esto. Pablo Viña es el director de AFS, American Field Service. Yo tengo el honor de haber sido estudiante de AFS ya hace muchos años. Vamos a empezar por ahí antes de hablar de la red. Cuéntanos qué es hoy en día AFS y qué hace. Bueno, ante todo, muchas gracias por darle una oportunidad de compartir con esta audiencia y de presentar un poco la institución y qué estamos visualizando para el futuro. Y les cuento de AFS. AFS es una organización internacional, es una entidad educativa sin fines de lucro que está en República Dominicana desde el año 1962. El principal objetivo de esta institución es contribuir con la formación de ciudadanos globales. Y eso lo hacemos de diversas maneras, a través de un voluntariado, a través de programas interculturales, que fue lo que nos impactó a usted y a mí. Con este programa fue que tuvimos la oportunidad de vivir en otra cultura, aprender otros idiomas, y además de esto la institución sigue conectada y sigue en este momento enfocada con que se generen mejores canales de comunicación para ese accionar social que nosotros como individuos queremos desarrollar, que aparezcan los canales apropiados. Entonces somos ciudadanos globales porque conocemos el mundo, hablamos diferentes culturas, nos comunicamos, pero tenemos esa vocación de servicio. ¿Cómo lo hacemos? Entonces encontramos que hay muchos elementos a desarrollar y en el país hemos tomado la decisión de coordinar un grupo de entidades para trabajar mejorando esos canales a través de la red filantrópica RD. La formación de esos ciudadanos globales es a través del intercambio, ¿no? De estudiantes y de jóvenes. Voluntarios, jóvenes. Sí, ese programa, que es el programa insignia de AFS, nos lleva a jóvenes de secundaria, principalmente entre 15 y 18 años de edad, que fue como usted y yo lo hicimos. Entonces vivimos en una familia anfitriona, en otra cultura muy distinta a la propia. Uno aprende otro idioma, uno se expone durante un periodo de un año escolar o 6 meses escolar puede ser. Pero en ese programa hay un currículum educativo que se desarrolla donde se busca que el individuo aprenda sobre su propia cultura, sobre sí mismo, y que ese aprendizaje y eso sea una fortaleza que le ayude a explorar con herramientas apropiadas otras culturas y así aprender a ser un interlocutor o fluir de una manera fácil entre una cultura u otra, adaptarse. Eso nos ayuda con los negocios, nos ayuda a interactuar efectivamente en el mundo diplomático y esa formación es lo que busca AFS en primer lugar. Pero esto también tiene un impacto social. Hace unos años el presidente de AFS a nivel global en Naciones Unidas, en la asamblea, preguntó que cuántos eran egresados de AFS y el resultado fue algo asombroso. Más de la mitad de las personas ahí habían hecho el programa de AFS. Entonces nosotros como institución tenemos ahora la posibilidad de mirar atrás y que en 70, 80 años de ejecución de un programa se ha hecho un servicio a favor de la paz, porque no se saben cuántas fueron las guerras que no se hicieron y en gran medida esta institución ha contribuido con esa formación a la paz mundial y también al desarrollo de la sociedad. Entonces AFS como institución sin fines de lucro también es parte de las demás instituciones que apoyan el sector educativo y otros sectores sin fines de lucro. Entonces háblame de esa red filantrópica que cuando la gente usa el término filantropía, pensamos en los grandes mecenas ¿verdad? Que financiaban a Miguel Ángel y a los grandes Leonardo da Vinci y a los grandes artistas de esa época, pero es algo más. Cuéntanos un poco qué es eso de cuando hablamos de filantropía y luego cómo surge la red. Bueno, hasta a mí me tomó aprender, porque cuando el término de filantropía se puede dimensionar distinto. Incluso hay instituciones en las que quieren poner sobre la mesa que el voluntariado es un elemento de filantropía. Realmente nosotros nos estamos yendo al término concreto de que la filantropía es el flujo de capitales privados a las acciones que vayan a atender las raíces de los problemas de la sociedad.
Entonces estamos hablando de flujos de capitales privados a los problemas de la sociedad, a través de proyectos y de iniciativas que sean eficientes y con todo que guarden todos los elementos apropiados para medir su impacto y que tengan gran relevancia. Entonces nosotros desde AFS somos miembros de muchas redes. En el caso de República Dominicana somos miembros de Alianza ONG, que nos honra en este momento de presidir desde hace unos años, pero también somos miembros a nivel global de la Alianza Latinoamericana para la Educación Intercultural, o de WINS, que es una entidad que apoya el desarrollo del ecosistema de la filantropía. Entonces, y de otros grupos. En medio de ese ecosistema nos damos cuenta de que en República Dominicana no está desarrollado el ecosistema. Lo primero que decidimos fue hacer un mapeo, encontrar dónde estábamos, una investigación. Esa investigación la hicimos en base a 4 ejes y nos encontramos que nuestro ecosistema tiene instituciones con mucha credibilidad, tiene mucha competencia, pero que nos faltan algunos elementos, como por ejemplo la conexión. Asegurar que haya más redes como Alianza ONG, la red se llama la Coalición por la Infancia, para ponerles algunos ejemplos. Faltan otras entidades como esas que ayuden con las conexiones y la filantropía. También faltan investigaciones. Entonces, después de nosotros comenzar con el mapeo, lo que hicimos fue articular una mesa de coordinación. Invitamos a grupos empresariales, a la academia, otras entidades sociales, y entre todos comenzamos a ver los hallazgos de esos estudios para luego decidir cuál sería una hoja de ruta para la filantropía en los próximos 14 meses y luego dimensionarlo un poco más allá. Como fruto de ese trabajo decidimos enfocarnos en que necesitamos hacer visible esa credibilidad en el sector social del país, montar algunos tipos de campañas y ferias donde se haga visible, pero que también vamos a generar espacios deliberados donde puedan estar entidades que puedan otorgar fondos a esos problemas sociales. Eso va a estar ocurriendo de cara al próximo año, más o menos en noviembre, que ya va a ser como ese cierre de esa primera etapa del proyecto. Seguimos con las universidades y la academia trabajando el tema de la filantropía en cuanto a los estudios y las investigaciones, pero hay un elemento para nosotros francamente evidente como egresados de AFS. Estamos motivados a ser voluntarios, estamos motivados a apoyar a alguna institución social, pero no tenemos una página web o un directorio o un lugar donde podamos acudir con confianza a ver cuáles instituciones necesitan que yo aporte como voluntario, donde yo puedo servir como miembro de junta directiva o como miembro de las bases, dándole comida a la gente o ayudando a los niños con situaciones de dificultad. Eso falta. Y lo mismo de que como yo sé que si yo voy a donarle 100 pesos a una entidad, 10 pesos o $100 o $100,000, ¿cómo yo sé que esa entidad tenga un sello de credibilidad o de confianza donde yo sepa que van a estar mejor utilizados? Entonces sabemos que están esas necesidades, no le tenemos la respuesta a todo, pero hay un grupo interesante trabajando para ver cómo conseguimos mejorar eso para el país. Y también creo que hay muchas instituciones con toda la buena voluntad que tienen, no tienen herramientas para captar recursos o para tener mayor impacto, a pesar de que sí llegan a las poblaciones vulnerables, por ejemplo. Hay mucha deficiencia en cuanto a eso, mucho deseo, muchas causas sociales ahí latentes, con gente de muy buena fe trabajando, pero necesitando muchísimas cosas. También en cuanto a la conexión, yo ya veía manifestarse en nuestras reuniones y cuando estaba, por ejemplo, en el sector empresarial, que en el sector empresarial, en alguna junta directiva de una cámara de comercio binacional o algo así, nos comentan que les hace falta buenos proyectos. Esta empresa quiere desarrollar un proyecto a favor de su comunidad, pero no sabemos con quién aliarnos. Eso ya sabiendo uno de que en este país hay más de 12,000 instituciones sin fines de lucro activas. Por otro lado, uno se encuentra con las instituciones sin fines de lucro diciendo que no hay oportunidades de formación para su equipo en cuanto a recaudación de fondos, pero nosotros cuando nos encontramos en un espacio académico que están INTEC, APEC, Pucamaima, UNIBE, dan a conocer que hay hasta becas disponibles para cursos específicamente relacionados con esos temas, hasta de contabilidad enfocado en el sector de asociaciones sin fines de lucro. ¿Y qué está faltando en medio de todo esto? La comunicación. Que podamos generar esos espacios. Hay una entidad estatal que hace un muy buen trabajo, que es el Centro de Fomento de las Acciones sin fines de lucro, antes en el Ministerio de Economía, ahora en el Ministerio de la Presidencia, y hace una labor excepcional, pero como quiera no le llega a todas las instituciones, no todas están registradas ahí, la capacidad de comunicarse y de expandir el mensaje también es limitado, entonces hay mucho que se puede hacer.
Y me imagino que también la conexión internacional va a ser interesante, porque igual, nada más los que salen, tal vez son los que logran esos contactos y esa información, mientras que tal vez hay instituciones que sí pudieran necesitar, pero no tienen el lazo. Bueno, detrás también de todo esto hay una oportunidad o una necesidad muy importante para República Dominicana. Nosotros pasamos a ser un país como que tenemos que resolver nuestros propios problemas nosotros. Y esto es una respuesta, no fue deliberadamente hecho para eso, pero viene a ser una respuesta a eso, donde nosotros mismos tenemos muchos recursos que podemos canalizar mejor. De todas formas, hay muchos espacios privados también en el mundo latinoamericano o el global que carecen de conocer más sobre nuestro sector social. Nosotros tenemos ya un trabajo recorrido con una de estos aliados de AFS que se llama Giving Tuesday, que de hecho fue la entidad que nos ayudó a convertirnos en miembros de WIN. Y Giving Tuesday viene haciendo un trabajo de conexión, de investigación también, y ahora viene con unos reportes sobre la filantropía y la generosidad en Latinoamérica que incluyen elementos de República Dominicana. Ellos están tratando de hacer visible nuestro ecosistema, no solamente para nuestra diáspora, sino que también para otros espacios internacionales. Así que hay muchas oportunidades y muchas cosas que nosotros nos sentimos orgullosos de poder estar en el medio de esto, porque sabemos que es algo trascendental para el país. Muy agradecido de todo el apoyo que hemos recibido, personas como usted que se interesan y nos abren puertas, y las instituciones que ven esto como que evidentemente tenemos que hacer. Uno se siente bien cuando es privado, además de que uno acepta también el apoyo público, pero da orgullo. Si soy una empresa o tengo fondos que quiero aportar o quiero ser voluntario, porque no hay que tener dinero, hay que tener tiempo y deseos de colaborar. ¿Qué pueden hacer para colaborar con la red? Bueno, nosotros estamos visibles en las redes sociales desde AFS, afsdom.org. En una primera etapa del proyecto identificamos que tenemos que reactivar, y lo estamos haciendo de hecho, una plataforma que ya no se encuentra en el sector social, algunas entidades empresariales, que se llama Dominicana Solidaria. Dominicana Solidaria va a estar disponible para que las empresas se inscriban, entren y puedan ver proyectos, iniciativas, y también puedan publicar términos de referencia de acciones que quieran desarrollar para sus audiencias. Así que van a estar conociendo más de nosotros por los medios, aprovecharemos y le dejaremos saber a usted también. Y por las redes sociales en este momento está AFSDOM, como en Instagram, pero también Un Día para Dar RD. Por ahí estaremos compartiendo inicialmente en lo que Dominicana Solidaria arranca como a fuerza. Bueno, pues perfecto, ya ustedes saben, hay ya una red donde ustedes pueden colaborar y donde su negocio también puede materializar su responsabilidad social. Muchísimas gracias, Pablo Viñas, y a ustedes. A usted. Los esperamos la próxima semana en Red para Exportar y en Metrópolis.